Buenas tardes, compañeros. Bienvenidos una vez más a este programa de Alianza Telefonista. Tenemos sucesos muy importantes que en esta semana han incidido realmente en el quehacer de los telefonistas y de todos los trabajadores de nuestro país. Por eso le doy la bienvenida a mis compañeros Miguel Ángel Sebastián, sección matriz, activo de planta exterior, y mi compañera Betty Román, Hola, ¿qué compañera tal? jubilada de la sección 7 de Chihuahua. Bienvenidos, compañeros. Bueno, y el tema que tenemos hoy, fíjense, apenas 1 de julio, en esta semana, hubo un evento de una importancia internacional, que fue la entrada en vigor del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que es el que sustituye al Tratado de Libre Comercio que teníamos desde hace muchos años. Y bueno, nosotros hicimos ahí un pequeño acto de presencia en Palacio Nacional y les voy a leer el boletín de lo que entregamos a nuestras autoridades. Dice así: un día antes de la entrada en vigor del TEMEC, los trabajadores de Teléfonos de México recibimos la noticia por el diario El Economista que el secretario general del sindicato por más de 40 años, Francisco Hernández Juárez, cree que hay ánimo en los telefonistas para aceptar un paquete de acciones de Telmex a cambio de su jubilación. Cuando Telmex hace mucho que no cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, llevando 2 años en números rojos, 2 años sin reparto de utilidades, y se han sustraído hacia otras empresas de Carso los activos más importantes con que contaba Teléfonos de México: edificios, autos, equipos, antenas, data centers, la banda de 3.5 GHz, que traspasó a Telcel para los servicios de 5G, sus call centers, radiobases, servicios internacionales, etcétera, etcétera, un largo etcétera. La pregunta es la siguiente: ¿cómo se mide el ánimo que sostiene Francisco Hernández Juárez al reportero del Economista? ¿Quién hará efectivo el contenido del anexo 23 del TEMEC sobre derechos laborales cuando la represión, la exclusión sindical, el fraude, la nula democracia sindical y la inexistencia del voto libre, secreto y directo persisten en este sindicato? Esas preguntas nosotros las dejamos allí como parte de los temas que se trataron en esta mañanita fría del 1 de julio. Y es que, compañeros, una parte muy importante del TEMEC es que nosotros necesitamos que se haga efectiva. Y es la parte que se refiere a la protección de los derechos de los trabajadores, de que no se acepten ya más atropellos y de que efectivamente el gobierno de México y los gobiernos que están comprometidos en este tratado puedan tutelar realmente al trabajador. Hay que recordar que en la relación económica de cualquier país en el mundo hay siempre una desigualdad muy importante entre el poder que tiene la clase empresarial y el poder que tienen los trabajadores. Y por eso las leyes de trabajo siempre están hechas para tutelar a la parte más desfavorecida, que siempre ha sido el trabajador. Y en este sentido, compañeros, vamos a escuchar cuál fue la presentación ante esta circunstancia del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá que dio el presidente de la República. Es un videíto. Véanlo, compañeros. Hasta para las cuestiones laborales. No es que venga una infección y no se está cumpliendo con la ley laboral del país o hay maltrato a los trabajadores y de inmediato se cierra esa empresa o se cierra toda la rama productiva, no solo de la empresa, sino de toda una actividad productiva, por ejemplo, la industria de autopartes. Si es una empresa de autopartes, toda la industria de autopartes se le impide
seguir exportando. No, es un procedimiento en donde se tienen que aportar pruebas, intervienen los tres países. Entonces, sí es un avance lo del tratado. Pero... Y es que miren, compañeros, todos estos aspectos que están relacionados con el trabajo de los paneles que se van a llevar a cabo y para resolver las controversias de las cosas que están afectándonos a los trabajadores, ¿saben qué, compañeros? Quizá los telefonistas seamos el primer gremio que tendremos que ir a donde se instalen estos paneles y a denunciar la falta de democracia sindical y la serie de atropellos que están llevando a nuestra contra. Pues el primero sería el análisis de los procesos electorales que no están cumpliendo con la libertad sindical que está comprometida en estos trabajos. Y el otro es una cuestión que se refiere a nuestros derechos laborales, sobre todo cómo hemos perdido nuestros derechos, por ejemplo, el derecho al reparto de las utilidades, y que nosotros no estamos con el punto de que creamos que no hay utilidades en esta empresa. Lo que nosotros estaríamos pidiendo es que las traigan de aquellos lugares donde se las han llevado después que las sustrajeron de nuestros procesos de trabajo. Y todos esos atropellos son los que vamos a estar presentando en esos paneles que se estarán armando, si es aquí o en Washington o a donde tengamos que ir, porque nosotros creemos que si se puso el tema laboral en este tratado, es porque vamos a hacer uso de él y de que ya tenemos instancias que pueden proteger al trabajador. Bueno, cedo la palabra al compañero Miguel. Gracias, Cris. Creo que en la reforma laboral se plasmó la vinculación entre la Ley Federal del Trabajo y el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, lo cual nos permitirá dar seguimiento a cualquier controversia presentada por las partes. Presentaremos un extracto del documento de la Secretaría de Trabajo con título Compatibilidad del predictamen con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El tema es establecer sistema de verificación de las elecciones de líderes sindicales. En el TEMEC estipula que disponer de sus leyes laborales a través de legislación de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un sistema efectivo para verificar que las elecciones de los líderes sindicales sean llevadas a cabo a través de un voto personal, libre y secreto de los miembros del sindicato. Y se vincula con 4 artículos de la reforma laboral. El artículo 358, donde se prevé la libertad de los trabajadores para afiliarse a un sindicato. El artículo 364 bis, donde se refrendan los principios que deberán observarse en el registro de sindicatos y la actualización de las directivas. El artículo 371 se dispone la información que deberán contener los estatutos de los sindicatos, incluyendo normas que deberán observar para que la elección de dirigentes se realice en lugar neutral y seguro, mediante padrón confiable, garantizando la identificación de los votantes y el voto personal, libre, secreto y directo. El artículo 371 bis se establece un sistema de verificación por la autoridad registral de los procesos de elección de directivas, señalando que podrá organizar la consulta a los trabajadores en caso de duda razonable sobre la veracidad de los documentos presentados. El siguiente tema sería el de garantizar los derechos de sindicalización y negociación colectiva. Ponemos la lámina, por favor. En el tema se estipula que México deberá establecer en sus leyes laborales el derecho de los trabajadores a participar en actividades concertadas de negociación o protección colectivas y a organizar, formar y afiliarse al sindicato de su elección y prohibir en sus leyes laborales el dominio o interferencia del empleador en actividades sindicales, discriminación o coerción contra los trabajadores por virtud de actividad o apoyo sindical y la negativa a negociar colectivamente con el sindicato
debidamente reconocido. Y se vincula nuevamente con 4 artículos de la reforma laboral. El artículo 133, donde se establece la prohibición a los patrones de realizar actos u omisiones que atenten contra el derecho de los trabajadores a decidir quién los representa en la negociación colectiva, así como realizar actos tendientes a ejercer control sobre el sindicato al que pertenezcan sus trabajadores. El artículo 357 también establece salvaguardar la libertad de asociación y protección contra actos de injerencia en su constitución, funcionamiento o administración. El artículo 358 se establece la garantía de que nadie puede ser obligado a formar o no parte de un sindicato. Y por último, el artículo 378, donde establecen las prohibiciones a los sindicatos de ejercer actos de violencia en contra de sus afiliados, del patrón o de terceros, de utilizar constancias o actas alteradas relativas a las consultas que realicen y de obstaculizar la participación de sus afiliados en procedimientos de elección de sus dirigentes. Por el momento dejo mi comentario. Yo concluiría mi participación en este tema con el compañero Andrés Reina, al cual le mandamos un caluroso saludo. Es un compañero que actualmente está en resguardo. Pero nosotros hacíamos una cuenta hace algunos meses donde decíamos que una parte muy importante del TEMEC consiste en que los sindicatos estadounidenses y los sindicatos canadienses estaban enojados por la forma como se estaba fugando la materia de trabajo de sus países y se fugaba hacia otros países como el mexicano, como el de México, porque aquí había una mano de obra mucho más barata. Y ahorita la idea es que todos estos derechos laborales, como el derecho a un salario digno, se emparejen y no sea una ventaja económica para las empresas el querer instalarse en México y no instalarse en Estados Unidos o Canadá. Y es así como nosotros hacíamos el recuento de cuánto percibía un técnico de telecomunicaciones pasando la frontera del lado de Estados Unidos. Y la investigación que hicimos nos daba el siguiente resultado. A estas alturas, un técnico de telecomunicaciones está ganando en Estados Unidos $85 la hora, cerca de $700, $800 la jornada de 8 horas. Ustedes calculen cuánto nosotros estamos percibiendo los técnicos en telecomunicaciones actualmente. Entonces, un punto esperanzador de este TEMEC es que también se puedan igualar los salarios remuneradores en México. Y dentro de esas propuestas son varias de las cosas de las que habló también esta misma mañana, del 1 de julio, la secretaria Graciela Márquez. Vamos a escucharlo porque aquí es donde viene una parte muy interesante de cómo lo podemos conseguir. En el caso de lo laboral, nosotros hemos estado trabajando mucho con el sector privado, con las cámaras empresariales, porque nos parece que la mejor defensa para estos paneles es que no generemos las condiciones para que se den. Y les pongo un ejemplo. Había mucha preocupación porque había noticias que Estados Unidos o algunas empresas en Estados Unidos iban a demandar por el trabajo infantil y el trabajo forzoso. Y cuando los empresarios nos llamaron alarmados a la Secretaría, diciendo que venían miles de demandas por estos temas, pues la respuesta era muy sencilla. Está mal que haya trabajo infantil y trabajo forzado en México. Tenemos que cumplir con la ley. Y por eso, digamos, y eso es ayer algo que reflexionaba en una de las entrevistas, es también este gobierno, este tratado se alinea con los programas prioritarios del gobierno. Hoy los niños en México tienen becas a todos los niveles de gobierno, justamente para que no tenga que estar en los campos agrícolas, justamente para que no haya trabajo forzado. Entonces, lo mejor que podemos hacer para nuestra estrategia en los paneles es prevenir.
es prevenir que haya democracia sindical. Pero eso es algo que este gobierno iba a impulsar con el TEMEC o sin el TEMEC. Que se respeten los derechos de los trabajadores. Pues imaginen un gobierno que no quiera que se respeten los derechos de los trabajadores. Bueno, este gobierno está decidido y el trabajo conjunto que hemos hecho con la secretaria alcalde en el sentido de avanzar y poner en vigor todo lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. Entonces, creemos que hemos estado haciendo ese trabajo, que hemos estado trabajando muy fuerte hemos hecho talleres, hemos dado a conocer el contenido laboral del tratado, justamente para que las empresas estén preparadas. Y si se forma el panel, pues responderemos conforme a los tiempos. Está muy normado. Tiene que haber una demanda en Estados Unidos, tiene que aprobarse como tal la demanda en instancias de Estados Unidos o de Canadá y nos llega a nosotros la demanda. Tenemos 5 días para responder y después se inicia la formación del panel y el dictamen. Es cierto que estos paneles van a ser más cortos que otros, estos estamos estimando que duren aproximadamente 6 meses. Y como decía el señor presidente, un fallo negativo, si lo hubiera, no va a afectar a toda la rama productiva, no va a afectar a todo el país, va a afectar a la empresa involucrada. Pero lo mejor es que trabajemos con esa empresa involucrada y lo mejor es la señal que mandamos para la inversión extranjera que viene al país. En México se respetan los derechos laborales. Pues bien, compañeros, aquí podemos darnos cuenta de cómo hay un gobierno que se está interesando por sus trabajadores. Y entonces los trabajadores tenemos que corresponder a ese interés. Y lo vamos a hacer. En Alianza Telefonista estamos comprometidos como parte de los 30, 50 compromisos que podamos tener con la base trabajadora a llevar este asunto al lugar indicado donde podamos tener una respuesta que corresponde a la dignidad del trabajador telefonista, de la respuesta que nos merecemos. Voy a dejarles por último este minutito más de una aportación que hace Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores a este mismo punto. Yo con eso concluiría. Terminando el video, mi compañera Betty. Se pensaba que este tratado era casi imposible, que era muy improbable que se llegara a él. Pero si además nos hubiésemos hecho la pregunta hace 2 años, ¿se podrá lograr un tratado así que además implique una mejora sustantiva en los ingresos de los trabajadores en México? ¿O el tratado va a seguir siendo fundamentado en bajos salarios, como pasó los últimos años, en su primera etapa de este tratado? Si se hubiese preguntado, ¿será factible mantener la autonomía en materia energética o no? ¿O vamos a una integración energética en Norteamérica? ¿Será factible que el tratado establezca un mecanismo que nunca se ha aceptado o pocas veces se ha aceptado, que casi nunca se ha aplicado en la relación entre ambos países, particularmente Estados Unidos y México, que son los paneles? Seguramente ustedes y quienes nos ven el día de hoy habríamos contestado, es imposible. Entonces, el día de hoy estamos en la entrada en vigor de un tratado que significa una apuesta para el desarrollo futuro de México basado en salarios competitivos y en que el trabajo gane, basado en mecanismos que no se habían aplicado para resolver controversias o diferencias entre los dos países, los paneles. ¿Qué tal, compañeras y compañeros? Muy buenas tardes. Pues aquí nuevamente aceptando con gran gusto la invitación de mis compañeros de Alianza Telefonista y agradeciendo la oportunidad de poder expresar mi punto de vista. Bien, en este momento deseo resaltar parte de la conferencia en la que participó la licenciada Graciela Márquez, secretaria de Economía, cuando dice
que la manera en que podemos evitar que no se den estos paneles, estas visitas de inspección, todo este proceso que ya está contemplado en este TECMEC, es precisamente no generar las condiciones para que se den. ¿Qué significa esto? Que deben de respetarse todos los reglamentos, toda la normatividad inherente a los derechos de los trabajadores. En la medida que todos los empresarios respeten los derechos y las condiciones laborales de los trabajadores, vamos a evitar tener la intromisión o la inspección o la visita de estos paneles independientes llamados también mecanismos de solución rápida. Porque recordemos que este tratado, estos paneles ya existían. Sin embargo, la característica es que precisamente en este tratado, aunque alguno de los países involucrados no esté de acuerdo, ya no va a ser así como anteriormente. O sea, ya si, aunque haya un país que no esté de acuerdo, se van a dar por el simple hecho de que haya una demanda, ¿sí? Pero esto pues ya lo abordarán mis compañeros en un momento más a fondo. Por otro lado, yo les quiero comentar, y continuando un poquito hablando sobre el marco de regulación establecido en este TECMEC, pues aquí nos menciona, vamos a hacer referencia a la parte de la reforma laboral que se dio en el 2019, donde se adoptan principios para la negociación colectiva. Este es un punto muy importante, compañeros, que se da en este nuevo tratado. La libertad y sobre todo el interés y la protección que se nos va a dar como trabajadores de un gremio sindical, porque se habla de resaltar la democracia sindical a fin de evitar que se den condiciones para estos paneles. Bien, otro punto que habla de esta reforma es que desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje para dar paso a los tribunales laborales. Otro punto también es la creación de un órgano autónomo para la conciliación precisamente de estos conflictos laborales. Y algo muy importante, compañeros, que tenemos que resaltar, que se da el hecho de que se va a tener que respetar lo que es el voto libre y secreto para la elección de los dirigentes sindicales y también para la resolución de conflictos de titularidad de los sindicatos. También, obviamente, el país, los patrones, ¿verdad?, deben ceñirse a las leyes establecidas en primera instancia, a nuestra Carta Magna, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se debe ceñir a la Ley Federal de Trabajo, se deben de ceñir a los reglamentos y a toda normatividad, a fin de que, insisto, no se den las condiciones para los paneles independientes. Bien, por otro lado, en un momentito les van a pasar un extracto de la conferencia que dio nuestro presidente, el licenciado Manuel López Obrador, el día de ayer, cuando ya entra el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Adelante. Y hemos tenido ahí un grupo de SME que ha demandado ya desde el año pasado pues que corrupción en sus elecciones. Nosotros no podemos afirmar que esto sea cierto o no. Lo cierto es que hemos pedido de parte de ellos, lo que quieren ellos es sentarse a dialogar con la Secretaría del Trabajo. Bueno, de esto último, tú les informas que hoy a una comisión la recibe la secretaria del Trabajo, Luisa María, va a recibirlos, Luisa María Alcalde, hoy por la tarde, para que platiquen. Y sí, en lo que podamos ayudar al ESME, o sea, para que retome el camino de la democracia. Es un compromiso moral, histórico. Ese sindicato
fue ejemplar durante décadas. Podría decir el sindicato más democrático de México, a pesar de el autoritarismo que prevalecía. Ellos, con la democracia, defendieron sus derechos, sus prestaciones, su trabajo. Bien, compañeras y compañeros, como ustedes habrán escuchado, el presidente hace un compromiso público de en conjunto, como quien dice, brazo a brazo, luchar con los trabajadores a través también de todo su gabinete, de la secretaria de Trabajo, la secretaria de Gobernación, para coadyuvar a resolver y hacer respetar el derecho de organización, el derecho sobre todo de los trabajadores y que exista la democracia. Él dice como ustedes bien lo escucharon, tenemos una obligación moral de retomar la democracia sindical. Y yo creo que este es un precedente, sin lugar a dudas, de lo que nos puede deparar en un futuro, compañeros. De que nuevamente tenemos que, esas convicciones que tenemos de defender nuestros derechos, de buscar como organización sindical, no solo el mantenerlos, sino más bien el mejorarlos, el adecuarlos a las nuevas situaciones laborales que se van presentando con el paso y el avance de la tecnología, con las nuevas modalidades que deben de haber, las nuevas condiciones. Entonces, la democracia, como bien lo dijo el presidente, fue el elemento, fue la mejor arma, por decirlo de alguna manera, que tuvieron los compañeros en su momento de defender sus derechos, sus prestaciones, sus condiciones. A pesar del autoritarismo que siempre ha prevalecido, desgraciadamente la dictadura, las prácticas, las represiones, las sanciones ilegales sin el debido proceso, pues nos ha llevado a que muchos compañeros no tengan, a pesar de que tengan la convicción, tienen el temor de expresarse, tienen el temor de alzar la voz. Sin embargo, considero que todos unidos podemos evitar que se sigan dando esas prácticas. Todos unidos podemos lograr realmente tener un sindicato democrático, un sindicato donde tengamos la libertad y la confianza de expresarnos sin el temor a ser sancionados, sin el temor a ser pues reprimidos, hostigados. Y tenemos ese derecho, compañeros y compañeras. Yo en verdad los invito sinceramente a participar, a unirse, a dejar egos. Hoy en día no podemos seguir actuando con egos. Yo, no, compañeros. Aquí tenemos que estar unidos y el respeto a las diferentes ideologías es la base de una verdadera democracia. A continuación, compañeros, presentaremos los resultados en el sector de telecomunicaciones. Esta consulta que damos a conocer se elaboró con información bajada del portal del Instituto Federal de Telecomunicaciones y corresponde al cuarto trimestre del 2019, en donde se estipula que este documento presenta un resumen detallado por los operadores del sector de telecomunicaciones con los principales indicadores del servicio, además de indicadores económicos. Recordemos que en mayo de 2017 el IFETEL presentó el Banco de Información de Telecomunicaciones BIT con el objetivo de difundir y promover el uso de la información con la que este órgano regulador monitorea los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión en México y de este modo contribuir a, primero, generar conocimiento sobre el desarrollo de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Segundo, robustecer la toma de decisiones de los diferentes actores públicos y privados que participan en estos sectores. Y tercero,
fortalecer el diseño de políticas públicas para el beneficio de toda la población. En la primera lámina se establecen los indicadores económicos, en donde se dice que el Producto Interno Bruto a nivel nacional fue de la cantidad de 18.840.000 millones de pesos, de los cuales el 3% corresponden al Producto Interno Bruto de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En dinero equivale a 564.000 millones de pesos. Siguiente lámina. Servicio fijo de telefonía. Al cierre del cuarto trimestre se reportaron 22.068.003 líneas de servicio fijo de telefonía a nivel nacional, 73% residencial y el restante no residencial. Aquí su tasa de crecimiento anual fue de 5.1. En México se tienen 63 líneas de servicio fijo de telefonía por cada 100 hogares. Y en cuestión de competencia, vemos que Telmex tiene el 53.2, un equivalente a 11.740.177 líneas, mientras el Grupo Televisa tiene el 23.1, Megacable 11.2, Total Play 7.4 y el restante se lo reparten las diferentes empresas más pequeñas. Siguiente lámina. Servicio fijo de acceso a Internet. Al cierre de este cuarto también trimestre se reportaron 19.354.000 líneas aproximadamente de acceso de servicio fijo de Internet, por lo que en México se tienen 55 accesos de servicio fijo de Internet por cada 100 hogares. Las tecnologías de conexión que se utilizan en México son las siguientes. Por cable coaxial se conectan 39%. Por tecnología DSL, 35%. Por fibra óptica, 25% y el restante no se tiene información. Y el reparto de la competencia, aquí para Telmex, tiene una cantidad del 50.1%. Para Grupo Televisa, 24.3%, Megacable, 16%, Total Play, 8.1% y el restante también, como el anterior, para las empresas más pequeñas. Para el rubro de servicio móvil de telefonía, se reportaron en el año 2019 122 millones aproximadamente de líneas de servicio móvil de telefonía a nivel nacional. Y su tasa de crecimiento anual fue de 1.6. Es decir, en México se tienen 96 líneas de servicio móvil de telefonía por cada 100 habitantes. Casi llegamos al 100%. Pero la diferencia con los otros rubros, que aquí en el reparto del pastel tenemos que Telcel tiene el 62.4% del mercado con una cantidad de 76.153.452 líneas en México. Telefónica con 20.6%, AT&T 15.3%. Siguiente lámina. El de servicio móvil de acceso a Internet tenemos aquí que en el cuarto trimestre reportaron 97 millones aproximadamente de líneas, por lo que en México se tienen 77 líneas de servicio móvil de acceso a Internet, con una distribución del mercado de Telcel del 69.9% y las demás restantes como AT&T y Telefónica se reparten en lo que resta de la competencia. Conclusiones. Primero, el sector de telecomunicaciones tiene la cantidad aproximada de 140 millones de líneas, de las cuales 122 millones corresponden a telefonía móvil o celular y 22 millones son de telefonía fija. 2. América Móvil sigue creciendo y sigue siendo el dominador con aproximadamente 88 millones de líneas, lo que equivale al 61% del sector de telecomunicaciones. 3. Telmex tiene el mayor porcentaje de líneas y de servicios fijos de Internet con más del 50% del mercado. 4. Aún con esto, la empresa reporta pérdidas por más de 8,000 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2019 y con ellos
los telefonistas quedamos sin reparto de utilidades. Bien, compañeros, antes de que la compañera Cristina Zaragoza despida esa transmisión, quiero felicitar de todo corazón y de manera muy sincera a todos los compañeros activos que se están arriesgando día a día con el compromiso, la responsabilidad y sobre todo la solidaridad hacia todos, de que estén comunicados, de que no se pierda esta comunicación en estos momentos de gran riesgo, no solo para ellos, sino de gran importancia y trascendencia en nuestro país, de manera interna y también externa. Y se me hacen lamentables, la verdad, que a mis compañeros no se les esté dando, no se les ha dado esa importancia y ese valor que merecen. El pago que se les hizo como compensación, ¿verdad? Y lo digo así entre comillas, como compensación a este esfuerzo, me parece un insulto. Me parece un insulto viniendo del hombre más rico de México. Entonces, con tanto dinero, no darles una parte que ellos no se les está regalando, sino lo merecen, lo han trabajado, se han esforzado. Entonces, creo que mínimamente lo que podemos hacer nosotros, los jubilados, es expresarles nuestro agradecimiento, nuestra felicitación, el reconocimiento a su compromiso, a su trabajo, desearles salud y seguirles diciendo que a pesar de los deplorables insumos que les han sido proporcionados y muy fuera de tiempo, son de una pésima calidad. Entonces, a pesar de ello, ellos han hecho gastos particulares para protegerse. Y esto no debe ser, compañeros, porque aunque algunas personas dijeran, ay, pues qué tanto, 50 pesos, 100 pesos, no sé. No es ese, el hecho no es ese no es el punto, compañeros. El punto es que hay un compromiso y una corresponsabilidad tanto de la empresa como de la dirigencia sindical de haber previsto, de haber actuado de manera oportuna y de seguir actuando. Y sin embargo estamos viendo que está haciendo mucha labor, pero como si fuese representante de la empresa. Y no es su papel, no es para lo que están. Entonces también hago un llamado a esta dirigencia y a todas las personas y a todos los compañeros que tenemos ese deseo y esa convicción de seguir defendiendo nuestros derechos, de seguir defendiendo nuestras prestaciones que fueron conquistadas y logradas no por una dirigencia, sino por el esfuerzo y la lucha de todos los trabajadores jubilados, muchos ya fallecidos también lamentablemente, y hoy en día de todos los que estamos aún en pie. Entonces, vamos a tener un sindicato democrático, como lo está contemplando y lo está impulsando este tratado TEMEC y nuestro presidente y todas las personas que estamos a favor de la democracia. Gracias. Adelante, Cris. Sí, compañeros. Para finalizar, les queremos decir que este análisis concienzudo que ha hecho el compañero Miguel del aspecto tecnológico de nuestros productos y los de todo el sector de telecomunicaciones van a ser muy importantes, van a ser determinantes, compañeros, porque levantándose esta pandemia, tratando de llegar a una nueva normalidad, el sector que va a depender del uso del Internet va a ser mucho mayor. Eso es indudable. Esa es la tendencia. Y entonces las empresas que proporcionen este servicio, los productos, los esquemas, las conexiones, etcétera, pues son las que van a tener una cantidad de ganancias muy importantes. Y por eso tenemos que estar muy atentos nosotros. En ese aspecto, el tomar actitudes irresponsables o de contubernio con la empresa, simplemente con el eslogan de buscar su viabilidad, pues van a quedar fuera de tono, fuera de lugar. Ahorita, estos meses que hemos pasado con un manejo de las tecnologías del Internet a su máximo nivel, va a dejar una huella muy fuerte en el contenido del sector de las telecomunicaciones y de nuestra empresa. Y la cuestión de las utilidades, compañeros. Recuerden, aquí ya
hay una unidad especializada de inteligencia financiera que está checando muchas cosas respecto de cómo los patrones han estado utilizando la contabilidad inteligente para poder evadir impuestos y para poder sacar activos y pasivos de una empresa a otra. Pero esto ya no es así al libre albedrío del empresario. Esto ya se está regulando, ya se está reglamentando. Debe haber un contenido de responsabilidad con los derechos de los trabajadores. Y recuerden que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, intransferibles, inembargables, inalienables, y tenemos que defenderlos con todo, compañeros. Me despido de parte de nuestros compañeros de Alianza Telefonista y seguimos en la lucha, compañeros. Hasta luego. Hasta luego.